Muy buenas tardes. No. No. Vamos a intentarlo de nuevo. Muy buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Si usted nos está visitando por primera vez o recientemente, le damos la bienvenida. Mi nombre es Manrique Salazar. Si usted ya es parte de la familia Manuel, también le damos la bienvenida. Ya sea que usted esté aquí o está ya en casa por internet, también gracias por conectarte y estar aquí presente de alguna manera. Y gloria al Padre, que podamos crecer juntos por medio de su palabra. Así que vamos a continuar nuestra serie sobre una vida para la gloria de Dios. Estamos estudiando lo que significa adorar. ¿Qué es eso de adorar o alabar a Dios? Entonces, hemos venido definiendo que alabanza, alabar a Dios, adorar a Dios, es nuestra respuesta a lo que Dios ha mostrado sobre sí mismo, a lo que Él ha revelado, a lo que Él ha dicho sobre Él mismo y sobre las cosas que Él hace. Entonces nosotros respondemos a eso en adoración. Eso quiere decir en actos de sumisión o de obediencia, actos de honra a Él, actos de homenaje a Él, y a eso es lo que le llamamos adoración. Entonces, adoración es una respuesta a algo que Dios ha dado a conocer sobre sí mismo. Entonces, es muy importante porque si es una respuesta a algo que Él dio a conocer, ¿dónde está la fuente de eso que Él dio a conocer? Porque entre más estemos conectados a esa fuente, más vamos a exaltarlo y quererlo adorar. Entonces, pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Salmo 1. Quiero llevarlos al Salmo 1. Eso está en la Biblia, el primer Salmo, y tiene sentido que este sea el primer Salmo. Es como el Salmo apertura del resto del libro. Salmo 1. ¿Están allí? Muy bien. Y dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no se va a marchitar. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Vamos a ponerle este ratito en manos del Señor y vamos a empezar nuestro tiempo juntos. Padre, por favor guíanos, por favor ayúdanos, permítenos entender el propósito de este texto, Señor, y las verdades que está enseñando, y ayúdanos, Padre, a poder aplicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a leer profundamente, Señor, y confirmar que estos puntos del sermón, Señor, están allí. Y si están allí, Señor, ayúdanos a entender lo que nos estás enseñando a hacer hoy para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo te pido esto. Amén. Hace muchos años estaba leyendo la Biblia. Eran mis comienzos en el cristianismo. Estaba empezando a seguir a Jesús. Y en el primer año me acuerdo tomando la Biblia y tratando de estudiarla, porque eso es lo que me estaban animando a hacer mis líderes, que la leyera a solas en casa. Entonces yo la tomé y estaba leyendo. Me invitaron a leer el Evangelio de Juan. Si usted no acostumbra a leer la Biblia, le animo a empezar por el Evangelio de Juan. Es el Evangelio que tiene el lenguaje más sencillo y posiblemente el libro de toda la Biblia que tiene el lenguaje más sencillo. Eso no quiere decir que las cosas que están enseñadas son sencillas, es simplemente el lenguaje. Entonces empecé con Juan y iba por capítulo 8. Ahora, lo que me estaba pasando a mí es que yo estaba luchando con mi pecado.
Yo estaba luchando con mi pecado, estaba en lucha con mi pecado, y estaba temeroso de todo el pecado que había hecho y todo el pecado que estaba luchando, queriendo seguir haciendo. Y esto de ser perdonado, ¿verdad? ¿Y qué tal si sigo haciendo lo que se me está haciendo perdonado? Entonces estaba luchando con mi pecado y de pronto estaba desanimado, al punto que ese día yo estaba luchando con ir a la iglesia ese domingo. Estaba pensando, dándole excusas, no, mejor voy a ir a jugar fútbol, mejor voy a ir allá, y estaba dándole excusas. Pero esa mañana abrí el capítulo, me tocaba el capítulo 8, Juan capítulo 8. Está narrando algo que sucedió varios miles de años atrás, algo que sucedió tal y como dice ese texto. Y dice allí, en el capítulo 8, donde los fariseos toman a una mujer y la arrastran y la llevan delante de Jesús. A esta mujer ellos le dicen y la tiran delante de Jesús y le dicen: maestro, esta mujer es una adúltera. Eso quiere decir que la habían encontrado, porque dice que la encontraron en adulterio. Quiere decir que entraron y ella estaba con la persona que no era su esposo, o ya sea que ella estaba con un hombre que estaba casado, ¿verdad? Y los tomaron en el hecho. Es interesante porque no traen al hombre, traen a la mujer. Y la traen, ¿verdad? Los dos en adulterio, obviamente. Y la traen y la tiran delante de Jesús. Y entonces el versículo dice: decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener con qué acusarlo. 8:6. Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Entonces llegaron y le dijeron: hey, usted, Jesús, tenemos esta mujer, la ley dice que la apedriemos, que la matemos aquí, tirándole piedras hasta que muera. ¿Usted qué dice? Le dice uno de los maestros. Entonces en el versículo 6 dice que no les responde, y que lo que hace es que se agacha y empieza a escribir en la tierra con el dedo. No es importante saber qué es lo que escribió ni exactamente qué hizo, pero creo que el punto es que no les respondió. Y posiblemente los hombres se volvieron a ver como: ¿y este qué le pasa? Hasta cuidado en señal de autoridad. Y luego les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea entonces el primero en tirarle una piedra. Y dice que esas palabras de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo es llamado la palabra en Juan 1. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra vino a estar entre nosotros. Entonces la palabra de Dios en persona, emitiendo las palabras de Dios, diciéndole a esos hombres: si usted no tiene pecado, adelante, tire la piedra. Y cada uno de ellos dice que tiró la piedra y se retiró. Y me fascinaron esas, porque tenía que ver con el juicio del pecado. Pero lo que más me gustó son las siguientes palabras: inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿a dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: entonces yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Y fue precioso porque leer eso, lo que estaba yo aprendiendo es de que mi pecado lo juzga Dios. Mi pecado lo juzga Dios. Y si Dios dice que Él lo juzga y que merece muerte, pero Él da perdón por medio de Cristo Jesús, lo envió a morir en la cruz para que mis pecados fueran perdonados. Dice Dios, juzgó Dios. Entonces, cuando creemos en que eso es verdad, dice que entonces su Espíritu es enviado, me revela verdad, que soy un pecador, que he pecado, pero también que he sido perdonado. Y el Espíritu cree que ha sido perdonado. Entonces, después de eso, ¿quién soy yo para juzgar mi pecado si Dios ya lo juzgó? Y cambió mi perspectiva de ver mis faltas. Si Dios me perdonó,
y mi pecado fue enorme y mi pecado afectó a tantos, pero Dios lo castigó y lo perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonarme? Y entonces levantó mi ser. Y me acuerdo orar y cantar ese día como no había cantado. Y claro que fue el domingo. Y ese domingo, después de haber sido expuesto a la palabra, canté esas canciones hasta con una distinta perspectiva. Canté como un hombre perdonado, como un hombre que no arrastra la carga de su pecado, porque esa fue impuesta y pagada en la cruz. Entonces yo respondo con un deseo de caminar en santidad. Y de ahí en adelante la práctica es que cuando peco, lo traigo donde el Señor, lo confieso ante el Señor, lo vuelvo a poner ahí y vuelvo a salir sin esa carga, porque ha sido perdonado para seguir obedeciendo y siguiéndolo. Entonces, ese fue un ejemplo para ustedes en esta tarde de cómo la palabra puede exponerlo a uno a una verdad que responde el ser en adoración y en deseo de obedecerle por la gracia que estoy leyendo ahí dada a esa mujer, porque yo sé que ella me representa a mí. Yo soy el pecador que está ahí en la historia. Esa mujer soy yo y tú, ¿verdad? Y si hoy estuviéramos con Cristo al lado, diría: ve, nadie te juzga, ya pagué por ti, ve y no peques más. Entonces, si queremos adorar, necesitamos estar arraigados a la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra arraigado, a veces lo usamos en español como si alguien abrazado a un poste está arraigado, pero en realidad el término de raíz viene de raíz. Entonces, cuando unas raíces, hace poquito pude ir donde el dentista y hablaban del mismo término, ¿verdad? La raíz y dolió mucho, ¿verdad? Porque está ¿qué? Bien arraigado, ¿verdad? Y todo lo que tienen que hacer para poder sacar esa cosa, ¿verdad? Está arraigado, fuerte. Bueno, quiero poner en sus mentes una imagen antes de entrar a las ideas del texto. Vean esa imagen allí. Lo que el Salmo dice es que un creyente puede llegar a tener una vida tan bendecida si está arraigada en la palabra de Dios. Entonces, ese es el logo de nuestro ministerio de mujeres, ¿verdad? De arraigada. El de hombres no es tan distinto. Quitas el árbol, ¿verdad? Y pones distintos hombres de edades permaneciendo firme, creciendo en la palabra. Es el mismo concepto. En la Biblia, una fe, el cristianismo es como una semilla que muere, nace, empieza a crecer y sus raíces se van metiendo en la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida cuando anuncia el evangelio. La palabra de Dios sigue trayendo nutrimiento a esa vida que se creó. Y el fruto es que empieza a desarrollarse, empieza a crecer y empieza a producir fruto. Y esa metáfora es utilizada en este salmo para describir un árbol plantado en aguas vivas. Es un árbol cuya vida, el árbol es usted y yo, nuestras vidas, que van a dar fruto en su temporada, en el momento que más es necesario. Y dice que sus hojas no se caen. ¿Qué pasa cuando las hojas aquí en temporada se caen? ¿Qué pasa con los frutos? No hay frutos. Es temporada de no frutos. Dice que esas hojas no se marchitan. Quiere decir que sigue dando fruto, aunque la temporada cambie y sea fuerte. El árbol sigue con su follaje, sigue dando fruto, sigue permaneciendo fuerte. ¿Pero por qué? Porque sus raíces llegan profundo dentro del agua al cual se está nutriendo. Entonces, este salmista habla que en Cristo podemos disfrutar de una vida bendecida. Una bendición no como lo explica el mundo, pero en Cristo nosotros podemos disfrutar una vida bendecida. Por eso el pasaje empieza: cuán bienaventurado es. Bienaventurado es otra manera de decir bendecido. Entonces, cuando yo estaba chiquito,
Ser bendecido significaba que una persona me tiraba un poco de agua y me bendecía. Así fue como yo creí que me decían que eso era una bendición, y así me bendecían. Luego más adelante me enseñaron que era si me hacían una cruz en la frente y me estaban bendiciendo, si me hacían así, ¿verdad? Uno llega a crecer y a poner esos conceptos a ver si están en la Biblia. No estaban en la Biblia. En la Biblia ser bendecido es la capacidad de entender la voluntad de Dios. Ser bendecido es el ser ser capacitado para poder practicar la voluntad de Dios. No solamente la puedo reconocer, pero también la puedo practicar. Eso es algo que el Espíritu Santo rompe el poder de pecado y me permite practicar lo que es recto delante del Señor. Entonces, en Cristo nosotros podemos disfrutar una vida bendecida. Esa vida bendecida es la que es descrita como un árbol plantado a la par en aguas frescas, como una vida radiante que produce fruto en sus momentos más necesarios, cuyas hojas no se marchitan y permanece perseverando en cualquier temporada, sea bonita la temporada o sea mala la temporada. Entonces miren lo que dice el pasaje. Dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Cuando dice consejo, está hablando en la sabiduría de los impíos. Cuando dice impíos, se está refiriendo a personas que han decidido no vivir para la gloria de Dios, que no aprecian vivir para la gloria de Dios. Los impíos en ese contexto significa alguien que ha dicho: yo no quiero vivir para los propósitos de Dios, yo quiero vivir para mis propósitos. Yo prefiero mis deseos que los deseos de Dios. Yo voy a seguir mi propia vida, soy dueño de mi vida, no voy a seguir a Dios, no voy a seguir a Jesús. Para los impíos les es más importante su propia sabiduría, su propia manera de analizar las cosas, y no necesitan ni buscan a Dios para que les diga cuál es su opinión. Están tranquilos con su propia opinión y viven la vida con su propia opinión. A eso se le llama impíos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese versículo desarrollan su propia manera de ver las cosas. Entonces, dice: el que se aparta de ese consejo es bienaventurado, bendecido por Dios. Lo segundo dice: ni se detiene en el camino de los pecadores. El pecador es la persona que está bajo el juicio de Dios y no le interesa lo que Dios ha hecho para que podamos ser absueltos del juicio. Entonces la persona ha rechazado lo que Dios ha hecho para poder salvarme de ese juicio, pero vive en su propia sabiduría y está bien con eso. Y dice: no se detiene en el camino. Quiere decir que no, es diferente a buscar el consejo o la sabiduría. Ya esto es una progresión. Es llegar y ponerse a observar el estilo de vida de estas personas, convivir con ellas para observar cómo reaccionan, cómo viven, cómo trabajan, cómo producen, cómo piensan. Y dice: ni tampoco se sienta en la silla de los escarnecedores. Esa palabra silla significa, se puede traducir comunidad, asamblea. Entonces, ni extrae ni se expone a su sabiduría, ni se pone a pasar el tiempo observando y aprobando sus estilos de vida, mucho menos se identifica con su manera de vivir ni con su cultura. Y dice que él será bendecido cuando rechaza esto. Ahora, cuando decimos esto, ¿qué es lo que el salmista está apuntando? Porque la fuente de bendición está conectada con la fuente de la sabiduría. Y la fuente de la sabiduría no puede ser el mundo, ni puede ser en donde está ausente Dios, donde la persona se declara independiente de Dios. Pero más bien la fuente de la sabiduría es la sabiduría que Dios hizo posible para ti y para mí. Mira este pasaje vamos a ver, veamos estas tres ideas. Entonces, primero, bendición, una vida puede disfrutar de bendición cuando rechaza seguir viviendo la sabiduría de los que no creen. Cuando
rechazan identificarse con su estilo de vida, cuando rechazan pertenecer a su comunidad, a su cultura, al punto que me identifico tanto con ellos que pertenezco a ellos. Me acuerdo lo he mencionado varias veces, pero por ejemplo, mis mejores amigos del colegio se volvieron los mejores amigos de la universidad, y esos mejores amigos de la universidad, ya cristiano, cuando iba con ellos y me sentaba con ellos, usted empieza a escuchar su sabiduría sobre las cosas, sobre la relación entre un hombre y una mujer y cómo nos debiéramos de relacionar. Y de pronto usted empieza a escuchar su sabiduría, y usted por otro lado como cristiano está aprendiendo otra sabiduría, y empiezan a chocar las sabidurías. Pero al mismo tiempo empiezo a darme cuenta que uno de ellos, uno de sus amigos, entra en una prueba tremenda, decide divorciarse, y esa sabiduría que estábamos hablando de cómo relacionarse, que estaba mala la que él había expresado, ahora después de divorciado empieza a andar con una mujer diferente cada 3 meses. Y en la progresión de un año había pasado hasta con personas casadas. Entonces ya no solamente era la vida, su sabiduría en cuanto a las relaciones, ahora su estilo de vida. Y ellos querían que nos siguiéramos viendo después de cierto tiempo. Entonces ya llega un momento donde yo no puedo convivir con eso. Observando el estilo de vida, escuchando la sabiduría, perteneciendo a ese grupo, y simplemente ya va en contra. Ahí ya mi rol es distanciarme para yo poder seguir percibiendo lo que es la voluntad de Dios y practicando el temor de Dios que yo necesito practicar. ¿Tiene sentido? Ahora, en Cristo, el que es bendecido, entonces se arraiga a la palabra de Dios. Bendito el que se arraiga en la palabra de Dios. Punto número 2. Entonces dice el versículo, si no, es un contraste entre el hombre del primer versículo y el hombre del segundo, sino que la ley del Señor está su deleite. Cuando dice la ley, se está refiriendo posiblemente a todo el consejo de Dios, a toda la Biblia. Cuando dice la ley, podría estar refiriéndose a la ley mosaica, pero igual en representación del resto de la ley, del resto de la palabra de Dios. Entonces para usted y para mí está hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Se deleita. Entonces deleitarse quiere decir encontrar felicidad en el ejercicio de leerla y estudiarla. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Lo que significa es que el que se está deleitando en buscar sabiduría de la palabra de Dios, llega también a amar, instruirse por medio de ella, capacitarse, entrenarse por medio de ella. Y dice que ese es bendito. Entonces, lo primero, presenta un problema, que va a haber grandes distractores en contra de la sabiduría de Dios, enemigos de la sabiduría de Dios, y lastimosamente algunos de esos son amigos de uno, o familiares de uno, o compañeros de trabajo. En Costa Rica tenemos un dicho, y no sé si lo practican en otros países latinoamericanos, pero dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la verdad de ese salmo, de ese proverbio provincial, de la gente, de la cultura, es que es cierto. Usted no le puede pedir a un árbol de naranjas que le dé ¿qué? Peras o manzanas. Si usted tiene un amigo o una amiga que su sabiduría no viene de Dios, ni de la palabra de Dios, usted no le puede pedir a esa persona le dé algo que solamente Dios ha provisto para ser nutrido por medio de la palabra de Dios. Si usted empieza a ver los estilos de vida de las personas que no desean someterse y depender de la palabra de Dios, esos estilos de vida tarde o temprano van a influenciar.
Si usted sigue abriéndose a opciones de gente que no teme a Dios ni sigue su palabra, tarde o temprano, no solamente influencia, sino uno se va a empezar a identificar con sus maneras de pensar y sus decisiones y sus conductas, y va a empezar a practicarlas también. Al punto que llega un momento donde uno, ¿qué? Simplemente se vuelve parte de ese grupo. Y ahí no hay bendición. La promesa es que ahí no hay bendición de Dios. La bendición es si uno dice no. Si uno dice no a la sabiduría del mundo y a las personas que buscan esa sabiduría, pero le dice sí a la palabra de Dios, sí a el temor de Dios, sí a la consejería que la misma palabra nos regala. Entonces, mira lo que dice el Salmo 19, 7 al 10. Dice: la ley del Señor es perfecta, no hay error, que restaura el alma. Si el alma se golpea con algo, la sana. La palabra de Dios tiene posibilidades de sanar, recuperar el corazón agredido, el corazón roto. Dice: el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Saben, cuando dice sabio al sencillo, es de que una persona que no es, tal vez tiene títulos, una persona que tiene un montón de conocimiento, no, lo contrario, alguien que es sencilla, sin mucho conocimiento, esa persona se puede volver sabia, no por los títulos, no por el conocimiento que da el mundo, pero por el conocimiento que da la palabra de Dios. En otras palabras, bendito el que escucha consejo de entre los sabios, bendito el que se mete por los caminos de aquellos que son los rectos, bendito el que se sienta en la casa de los que temen a Dios. Ese va a ser bendecido. Saben, en nuestra cultura dice que si un hombre quiere tener sexo con otro hombre está bien. ¿Y qué dice esa sabiduría? Son dueños de sus propios cuerpos. Si eso es lo que desean hacer y hacer ese acto, tienen el derecho de hacerlo y todo va a estar bien. Eso no es la sabiduría de Dios. Eso es sabiduría humana. Dios es el creador de todo y se coloca en la Biblia como el dueño de todo. Nadie es dueño de sí mismo. Y Dios nombra ese acto como necedad, no como sabiduría. Dios no lo nombra amor, lo nombra pecado. Y esa no es la sabiduría de Dios, esa es la necedad del ser humano. Si un hombre que viene y vuelve a ver a su esposa y dice: ya no la quiero, me voy a conseguir otra, voy a irme a conseguirme otra esposa porque esta ya no me gusta, me voy a cambiarla. Eso no es amor, eso no es derecho, eso no es sabiduría. No importa lo que haya hecho la esposa, en la Biblia eso no es derecho, ni es sabiduría, eso es necedad, eso es maldad contra Dios. Si una mujer leía, y este ejemplo lo saco de algo que acabo de leer, una mujer profesional tiene un novio profesional, deciden tener relaciones sexuales y ella queda embarazada. En su 7º mes de embarazo, ella piensa: ir a trabajar, esto me va a detener, me va a afectar. Yo quiero seguir yendo al trabajo, no teniendo que quedarme en casa. No, la verdad es que voy a abortar, porque prefiero, mi vida es más cómoda si sigo sin hijo. Tomar esa vida y desprenderla de esa manera, eso no es derecho. Dios no ha dado derecho a eso, a ningún ser humano. Dios creó la vida con propósito, con imagen, para reflejarlo, para representarlo. Nadie tiene derecho, ni yo, ni usted, nadie, no importa quién sea, de llamarle bueno a lo que Él llama malo, llamarle malo a lo que Él llama bueno. Y ese acto es pura maldad y egoísmo. Es un acto de vanagloria propio, por encima de lo que Dios piensa. Y aunque el mundo completo diga que eso está bien, no importa, porque Dios nunca le va a llamar bien. Y tiene consecuencias delante de Dios.
A las 3 personas, a los 3 casos que les acabo de dar, Dios los odia. No, Dios los ama. A esos 2 hombres en el primer caso, a ese hombre y a esa mujer, y a esa otra mujer con la que el hombre decide meterse, a ese novio y a esa novia, y a ese bebé que está en el vientre. Los ama a todos, y los ama tanto que envió a su hijo a morir en la cruz para que puedan ser libres de pensar de esa manera. Y ahora puedan ser habilitados a poder, ¿qué? Tener una opción distinta, sin el poder y el dominio del pecado, y vivir de una manera arraigados a la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, y por supuesto con el fruto y la promesa de ser bendecidos por Dios. Entonces, ¿saben? En Cristo podemos disfrutar una vida bendecida. En Cristo, este bendecido lo es si se arraiga en la palabra de Dios. Bendito el que se deleita en la palabra de Dios. Bendito el que se instruye de la palabra de Dios. El deseo de volverlo diario, empezar el día leyendo su palabra, terminar el día leyendo su palabra, yendo los domingos para escuchar su palabra. Padres de familia leyéndole la Biblia a sus hijos, no importa la edad, no importa si no quieren. Leemos la palabra porque es donde está la sabiduría y es donde está la promesa de bendición. Pastor, es que mi esposo no quiere enseñar la Biblia en la casa. Pues entonces va y usted la enseña. Si su esposo tiene 50 excusas, tome el rol y enseña la palabra en su casa. No hay ningún problema. Enséñenle la palabra a sus hijos. Muéstrenles que están arraigados en la palabra de Dios. Miren lo que Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de su boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No solamente hay plan ahí, pero también hay promesa, bendición, un plan para llegar a la bendición y una promesa de bendición. Pero para eso tenemos que estar enraizados, arraigados en la palabra de Dios. ¿Qué tantos problemas tengo? ¿Qué tanto trabajo tengo? ¿Qué tanto tengo que estudiar? Esas son como las 3 principales excusas que yo ponía para no salir a instruirme en la palabra de Dios. Y lo que hizo el Señor fue realmente disciplinarme. Me disciplinó y me enseñó que lo que Él quería que yo hiciera. Yo era uno que ponía de excusa de que sea bárbaro, es que yo no leo, yo no soy un lector. Y yo decía eso. En mi casa nadie leía. Mami no leía, papi no leía. Papi leía el periódico, pero leía en el baño y encerrado, entonces ni siquiera lo veíamos leerlo, ¿verdad? Nadie leía. Yo jugaba fútbol, eso es lo que yo hacía. De hecho, cuando llegamos a la universidad, yo dije, ¿cuál es la carrera que menos tengo que leer? Y de hecho escogí de acorde a eso. Y entonces escogí ingeniería porque había muchos ingenieros en mi familia, pero me habían dicho que era sobre matemáticas, lo cual me costaba muchísimo, pero mi temor a tener que leer mucho, como siendo abogado o algo así, ¿verdad? O maestro, que hay que leer mucho, yo dije, voy por este lado y así no tengo que leer. Y lo intenté. Pero luego el Señor viene, me salva, empiezo a seguir a Cristo y se trata sobre estudiar la palabra. Entonces estaba en un estudio bíblico y había 7 personas, ¿verdad? Entonces el dirigente enseñaba y decía, ¿ustedes qué opinan? Y entonces el primero decía algo y el director de estudio bíblico decía, sí, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Llegaban donde mí, yo decía algo y decía, no. ¿Verdad? Seguía el siguiente, muy bien, muy bien. La siguiente semana volvíamos de nuevo, ¿verdad? Entonces llegaba, leía el pasaje, entonces decía, ¿y usted qué opina? Muy bien. ¿Y usted qué opina? ¿Verdad? Decía yo algo y decía, no. Y entonces yo volvía a ver alrededor y todo el mundo me decía, no. Yo llegué y dije, o sea, aquí hay un problema. ¿Seré yo, maestro, el problema? ¿Verdad? Un momento.
Si yo quiero ser constructor, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué hace cuando alguien quiere ser constructor? Tiene que estudiar, tiene que ir ponerse o al lado de otro constructor y aprender y observar y crecer, o tiene que ir a estudiar y leer. ¿Qué pasa cuando a usted le regalan, no sé, piense, ¿quién de aquí tiene carro de gasolina? Levante la mano. Ok, pero ¿qué pasa si alguien viene y le dice, mi hermano Martín, le regalo uno eléctrico, aquí está, gratis, nuevito, y aquí está el manual de instrucción? Seguro que Martín dice, deja ahí el manual de instrucción y simplemente se va ahí a ver cómo funciona y empieza a tocar botones. No creo, yo creo que él se pondría a leer el manual, algo se pondría. Yo sé que los latinos no leemos instrucciones, ¿verdad? Pero sí, algo se hace, se lee. Pues igualmente su vida tiene diseño, mi vida está diseñada de acorde a lo modelo de Dios. Y aquí está el manual, para vivirla, para disfrutarla, para gozarla, para multiplicarla, para gozar de su bendición, para tener éxito, para saber el camino, para tener un próspero camino. Déjeme hablar a los solteros. Yo esto no lo practiqué por muchos años, pero luego ya cuando lo entendí, el Señor me lo enseñaron a través de la palabra. ¿Por qué estarías con alguien? ¿Por qué estarías con alguien que no te va a empujar a amar a Dios? ¿Por qué estarías con alguien que no te va a empujar a temer a Dios? ¿Por qué vas a escoger a alguien que ni le interesa lo que la Biblia dice, ni le interesa lo que Cristo ha hecho? No vive en su propia vida lo que Cristo pide. ¿Por qué harías eso? Porque no vas a recibir bendición, no la de Dios. Alguien arraigado a la palabra de Dios toma esas palabras en serio. Tu éxito, tu prosperidad depende mucho de tus decisiones, de lo que le digas no a y a lo que le dices sí a. Usted le dice no a lo que no es de Dios y al que no promueve lo de Dios, y le dice sí a aquellos que lo hacen a uno crecer y ser edificados en el Señor. Y ahí es donde vas a encontrar bendición. Y la realidad es que algunos tenemos que esperar hasta que tenemos 30 años para que esa persona viene. Algunos tienen que esperar hasta 50 años para que esa persona venga. Pero los que esperan y dicen no a lo que no es de Dios y dicen sí a lo que es de Dios, y usted no le dice sí porque ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Y usted cree en Cristo? Sí. ¿Y usted le gusta la iglesia? Sí. ¿Y a usted le gusta la Biblia? Sí. Y ya le vas a creer. No, tenés que comprobarlo en un tiempo y ver los frutos de que es una persona madura en Cristo, que ama a Cristo, que teme a Cristo, que ama su palabra, que vive en la iglesia, que está sometido, que es enseñable, que sabe y conoce el evangelio y promueve el evangelio. Eso es un árbol de mango que huele a mango, parece árbol de mango y posiblemente ¿qué? Va a producir ¿qué? Mangos. Y esa es la persona que usted quiere estar con. Igual funciona con amistades. Esta funciona con trabajos que tomamos. Pastor, tengo problema con el licor. He estado tomando mucho. ¿A dónde trabajas? En un bar. Ok, muy bien. Por ahí empezó todo. ¿Verdad? No puedes pedirle, si tus decisiones marcan ese camino también de bendición. Ahora, bendito el que se arraiga en la palabra de Dios, porque este arraigo produce mucho fruto para bendición del mundo, para bendición tuya. Mira lo que describe el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera.
Entonces ahora el árbol plantado es una persona. Es la persona recta que sigue a Cristo, que ama a Cristo y quiere vivir como Cristo. Dice que Él es como un árbol plantado. Y dice, junto a corrientes de agua. Ustedes, digamos, pongo un ejemplo. Digamos, usted tiene sed. Y yo le doy un vasito de agua y usted se lo toma completamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa si yo le doy un vasito? Usted tiene mucha sed. Se está ahogando y yo le doy un vasito lleno de agua con sal y usted como, ¿qué cara me hace, Carlitos? ¿Verdad? Como que no, ¿verdad? Porque está en el líquido, está en la fuente. Había un error ahí, no necesita la sal, no va a clamar la sed. Pero si el agua es pura, o sea, si el agua es pura y la Biblia es llamada como la palabra pura de Dios, el conocimiento puro de Dios, no hay error allí. ¿Saben? Se los digo por experiencia y lo he visto en un montón he visto empresarios cristianos, he visto cantantes cristianos, maestros cristianos, papás y mamás cristianos, he visto janitor en español, ¿cómo se dice janitor? Conserjes, peones de construcción, carpinteros, ingenieros, doctores, doctoras, músicos cristianos. Y es impresionante, no son personas perfectas. Los veo en muchos de ustedes. Ustedes no son personas perfectas. Aquí no hay nadie perfecto. Pero muchos de ustedes, y hemos visto, los hombres y mujeres que Dios me ha puesto en mi vida para observarlos, son como árbol plantado que produce mucho fruto cuando se necesita. Ves por un lado gente que no teme a Dios y tiene este montón de éxito y este montón de propiedades y este montón de dinero y no temen nada a Dios. Pero por otro lado ves hombres y mujeres sencillas viviendo para la gloria de Dios y verlos dando fruto. Y aprendes de ellos. Y escuchas cómo piensan y escuchas su sabiduría. Porque son hombres que han recibido, mujeres sencillos, pero sabios delante de Dios. Sabios delante de Dios. No son los títulos lo que hacen a alguien sabio. No son las pertenencias los que hacen a alguien sabio. No es si tiene hermosura externa lo que hace a alguien sabio. Bonito o bonita, pero mensa en la palabra de Dios, o lenta con la palabra de Dios. Yo prefiero al feíto, pero sabia en la palabra de Dios. Porque esa va a producir fruto. Fruto bueno cuando más se necesita. Cuando más se necesita. Será como árbol plantado junto a aguas de dice, su fruto será a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Él rechaza decididamente un estilo de vida que deshonra a Dios. Una vida bendecida, alguien que está arraigado a la palabra, rechaza decididamente los estilos de vida que deshonran a Dios. Pastor, es que si yo me quedo con él, él va a venir a conocer a Cristo. De ahí Juan el evangelista. Dios no llama a nadie a hacer eso. A estar en una amistad con alguien no creyente al punto de dejarse influenciar, dejarse inclusive enamorar, dejarse hasta influenciar en conducta y estilo porque querés traer la salvación. No, lo que Dios dice es que te apartes de esa persona y busques personas que quieren estar arraigadas en la palabra de Dios. Y Dios salvará a esa persona en su momento. Dios no depende de ningún ser humano para salvar a alguien. A usted y a mí lo que nos toca es obedecer al Señor. Si estás en un lugar de trabajo, si estás en una relación, si estás considerando una persona y esa persona no es alguien que te va a empujar a vivir para la gloria de Dios, ahí no debes de estar. Dice 3 ideas. Rechaza una vida que no produce nada de valor verdadero a los ojos de Dios. Rechaza
una vida sin propósito verdadero. Mira los versículos, dice, versículo 4, no así los impíos, que son como paja que lleva el viento. No sé si han visto un grano de arroz cuando está natural. Ese grano de arroz tiene una pajita alrededor, tiene como una cáscara. Para poder tomar lo de valor, que es el grano de arroz, usted tiene que quitarle la cáscara. Esa cáscara es lo que se llama la paja. Ahora, no estaban hablando de arroz, estaban hablando de wheat. Eso es trigo. Entonces el trigo tiene una cáscara, cada grano. Para sacar lo que tiene valor, que es el trigo en sí, usted tiene que quebrar la cáscara. Entonces cuando se quiebra el grano, la cáscara flota, es como una pajita. Cuando pasa un viento se lleva la paja porque no tiene valor, pero lo que tiene valor se queda. Entonces dice que el versículo dice que los pecadores que han rechazado a Dios y que quieren seguir en su manera, dice, son como paja que se lleva el viento. Quiere decir que sus vidas no prosperan, no permanecen. Lo que hacen no permanece en el futuro. No tiene mayor valor a los ojos de Dios. Los que hacen de acuerdo a la palabra de Dios permanecen sus frutos y sus logros. Ahora dice, versículo 5, porque tanto no se sostendrán los impíos en el juicio. Estamos bajo el juicio de Dios. En Cristo hay libertad de ese juicio. Pero el que está bajo el juicio de Dios pagará por su pecado. Entonces es una vida que nada de lo que haga esa vida va a rendir fruto verdadero. Porque al final, ¿qué va a lograr si va a terminar en su condenación? Y luego el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces quiere decir que la vida de un pecador que rechaza el evangelio y no vive de acuerdo, arraigado en la palabra de Dios, es una vida sin propósito, es una vida sin futuro, es una vida que no tiene mayor esperanza. El que rechaza a Cristo, lo que Dios tiene en estos momentos para esa persona es aceptar a Cristo como su Señor, aceptar a Cristo como su Salvador. Rechaza una vida que al final no conduce a nada y busca una vida que quiere producir frutos en Cristo Jesús. Vean en Romanos 12:2 y con esto concluimos. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Si usted quiere oler a mango, péguese a un árbol de mango. Si usted quiere crecer en la palabra de Dios, esté cerca de aquellos que aman crecer en la palabra de Dios. Si usted quiere alabar a Dios más y más, vuélvase un estudiante de la palabra de Dios. Lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Pastor, yo era como usted, yo soy como usted, no soy un lector. Supéralo, supéralo, cámbialo. Porque Dios da hasta el querer como el hacer, volverse un lector, un estudiante de la palabra de Dios. Vamos a orar.